lloraron. Jesús, Jesús, cántalo conmigo. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Y Jesús, y Jesús. Yo por amor, y hay poder en la sangre que derramó. Purifica. Señor, preciosa sangre que me transformó.
Buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición, una alegría de tener el tiempo para meditar en la palabra del Señor y reflexionar sobre los temas que como iglesia nos interesan, y por ello nos sentimos muy contentos después de este tiempo de adoración, de alabar al Señor, que prepara nuestros corazones y que nos llena de grande bendición al saber que hemos adorado y exaltado a nuestro Dios, pero que una vez más hemos hecho este tiempo tan maravilloso y especial. Podemos también abrir nuestro corazón para que Él nos edifique a través de su palabra, y por ello ahí les pido a todos ustedes que le pidamos al Señor que a través de esta palabra seamos fortalecidos, que nuestras vidas sean llenas de su gracia, de su presencia, y que Él ilumine nuestros corazones para aprender cada día más de Él. Les invito a que oremos. Incline su rostro, por favor. Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias en esta tarde. Te bendigo por la bondad y la misericordia que tú has mostrado con nosotros, por habernos guardado y protegido durante este tiempo. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa y tener este tiempo en tu presencia para exaltarte y glorificarte. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti y anhelamos, Señor Dios, que edifiques nuestras vidas, que llenen nuestros corazones y nos permita ser fortalecidos a través de tu palabra, y para ello te pedimos que a través de tu Espíritu nos enseñes. Gracias por este privilegio tan grande, gracias por la vida de todos tus hijos presentes y aquellos que nos miran en línea. Señor, yo oro para que sus vidas y sus corazones sean edificados, llenos de tu presencia y fortalecidos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que usted tome la escritura. Vamos a leer el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y desde el versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén y amén. Bueno, queremos continuar con esta serie de enseñanzas que nos traen a nosotros un poco de reflexión acerca de todas y cada una de estas palabras proféticas que están en la palabra del Señor, y que, como sabemos, nosotros los hijos de Dios entendemos que vivimos tiempos
de tal manera que necesitamos volver a estos pasajes. Necesitamos escudriñar esta escritura sin ningún temor, porque en ciertos momentos y en ciertos círculos a veces como que se evita enseñar y compartir palabras de esa clase porque se siente cierta incomodidad, cierta angustia, cierta preocupación, y que viene por diferentes razones. Algunas de ellas es por el temor que puede producir el entender el final de los tiempos, la conclusión de todo lo que Dios ha planeado con respecto al ser humano, y por supuesto las consecuencias que pueden experimentar aquellos que han renunciado, han abandonado al Señor y le han dado completamente la espalda. Pero existe otro segundo temor que es bien fundado en los corazones de aquellos que sienten preocupación al meditar en estos pasajes que demandan el estudio, la meditación, el escudriñar la escritura, que no son temas que se pueden abordar de manera superficial, sino que demandan tiempo en la meditación de la escritura, en consultar otros artículos de información, comentarios y diccionarios, etcétera, y etcétera, leer mucha historia y cosas como estas que nos permitan a nosotros sentirnos seguros y preparados para hablar de este tema de una manera apropiada. Y eso es algo que debe preocuparnos, porque es nuestro deber como pastores o maestros enseñarle a la iglesia y decirle, como decía el apóstol Pablo: porque yo no he rehuido daros todo el consejo de la palabra de Dios. Y cuando hablamos todo, es decir, que nosotros como pastores no simplemente escogemos aquellas enseñanzas que se acomodan a nuestra visión, nuestra doctrina, nuestra misión, sino que también vamos a enseñarle a la iglesia a crecer con una dieta espiritual balanceada, en donde las personas no solo reciban palabras de bendición, palabras de consuelo, sino que también vengan palabras de advertencia, de exhortación, de ánimo, pero también sean palabras que nos motiven y nos desafíen a vivir cada día vidas mejor y más agradables a nuestro Señor. Y por ello queremos continuar con esos temas que ya les había dicho en algunas ocasiones anteriores, cómo estos temas sirvieron como base sólida para que nosotros empezáramos nuestra vida cristiana y nos afirmáramos y tuviéramos esa firmeza en nuestro corazón de que estamos en la verdadera palabra de Dios. Yo lo animo para que usted siga estudiando y no se conforme únicamente con las enseñanzas que yo como pastor les entrego, sino que usted también estudie y compre un libro que le ayude y le permita aprender más y se prepare, porque todos nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es el consejo del apóstol Pedro, un anciano dentro de la iglesia. Y entrando en ese tema, lo que Pablo había escrito en la primera epístola, en la primera carta a los tesalonicenses, no fue suficiente para desvanecer todos los errores que habían sobre la venida del Señor. Algunos sostenían que dentro de la iglesia pensamientos prematuros con respecto a ese magnánimo evento del retorno del Señor. Algunos de esos errores con respecto a la venida del Señor, que se traduce como la parousia del Señor Jesús, que es la venida de Él. Y aunque a veces nosotros en nuestros tiempos, 2000 años después, como iglesia, también seguimos viendo cómo en diferentes momentos y casi a lo largo de toda la historia, mientras estudiaba para compartir esta palabra, me di cuenta que ese no ha sido un problema que tuvo la iglesia en Tesalónica de manera particular, sino que en casi cada promedio de 100 años entre siglo y siglo pude ver cómo muchísimas personas han caído en diferentes errores con respecto a este tema, precisamente porque no han estudiado de manera apropiada y no han tomado toda la escritura como un todo para sacar sus propias conclusiones. Así que, ¿cuál era el error por el cual Pablo le escribía a esta iglesia? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esta es la instrucción. Ya le había escrito él a esta iglesia una carta, pero en la segunda vio la necesidad de reafirmar sus palabras, de pronto de aclarar algunas de esas ideas que habían quedado en el corazón de algunos. Y ya en la época del Señor, recientemente el Señor había partido y ya había errores doctrinales con respecto a este importante evento escatológico. Así que ¿cuántas personas estaban equivocadas y en frente de qué? Dice, con respecto a la venida del Señor. Así que pensaban que el día del Señor estaba muy cerca. No habían pasado muchos años y ya ellos pensaban el Señor retorna en este tiempo. Aproximadamente, de acuerdo a nuestro calendario, el Señor Jesús murió hace un poquito más de 2000 años. Y ya esas personas, unos 15, 20 años después, ya estaban esperando la venida del Señor y el cumplimiento de todas y cada una de las profecías que correspondían y que la Biblia daba con respecto a su venida. Así que ¿cuántas personas han caído presas del error con respecto a la venida del Señor? Cada año podría decirse han salido personas con ideas equivocadas. En Tesalónica fue necesario que el apóstol les escribiera una segunda vez. ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Porque hubo un momento que algunas personas consideraron que incluso era importante ya dejar de trabajar y quedarse en casa, simplemente diciendo, si el Señor viene pronto, yo mejor ni vuelvo a trabajar, ni regreso al lugar donde me están esperando, sino me quedo aquí sentado y espero que el Señor venga y me lleve a su presencia. Pero Pablo, por supuesto, tenía que escribir esta carta para corregir semejante error, ¿sí? Y por darles simplemente algunos de los ejemplos que he encontrado y sin ir muy atrás, les voy a dar algunos de estos errores que se han venido presentando a través de la historia. En 1844, William Miller, el fundador del movimiento adventista, empezó un movimiento que se enfocó en la segunda venida de Jesús. Después de más de 15 años de estudios, concluyó que Jesús vendría o retornaría en el año 1843 o 1844, utilizando la palabra profética que estudiamos hace un par de semanas acerca de las 70 semanas que Daniel había visto y que el ángel le había revelado. Y sumando esa profecía y a otra profecía de las 2300 tardes, sumó el número de años y los de días y los convirtió en años, y llegó que el tiempo de la venida de Jesús iba a ser en 1843 o 1844. ¿Y qué sucedió? Esperaron, pero nunca llegó. Y en el movimiento adventista este se conoce como el gran chasco. Usted puede hablar con cualquier adventista y le va a dar una explicación, porque cada vez que alguien se ha atrevido a hablar acerca de la venida y no sucede, siempre va a haber una explicación lógica para ellos, aunque racionalmente nosotros nos demos cuenta que simplemente fue el error humano. Segundo, los testigos de Jehová también hicieron algo similar y colocaron la fecha después de haber hecho muchos cálculos, que la venida del Señor sería en 1914. Para los testigos de Jehová es una fecha que nunca se les va a olvidar. ¿Y qué pasó en 1914? Pues ya estamos aquí en el año 2020, y eso estamos hablando ya casi de más de 100 años, y todavía ellos estarían esperando si eso hubiese sido cierto. Y por supuesto también tuvieron una explicación con respecto a lo que nunca sucedió. Jesús nunca vino. Después colocaron una fecha para 1925, después la cambiaron para 1975, y como podemos ver, todavía no ha sucedido. Pero déjenme decirle aún algo más. Dentro de esta secta, de esta religión, como usted la quiera llamar,
No es solamente estas 3 fechas las que se han querido decir. Se lo dijo en 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1984. Todas y cada una de esas fechas, si usted estudia un poco esta religión, se dará cuenta todas y cada una de las veces que simplemente se cambió y se hicieron nuevos cálculos y nuevos proyectos. ¿Sabe por qué? Porque no están estudiando la Escritura. Están simplemente sacando sus conclusiones humanas, donde claramente se puede ver que existe la ausencia del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos muestra las cosas que realmente la Escritura realmente quiere revelarnos. Porque recuerde que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Hay ciertas cosas que Dios no nos ha querido revelar, y aunque nosotros insistamos y queramos averiguarlos, posiblemente nunca la vamos a saber, porque es algo que Dios ha guardado, y este es uno de esos casos. En 1970 la Iglesia de la Luz Verdadera se hizo famosa mundialmente por predecir erróneamente la venida del Señor. En 1994 el pastor de la Iglesia de Cristo dijo que ese año vendría Jesús el jueves 9 del 94, y aquí estamos nosotros. En el 2012, los seguidores de la nueva era, creo que ustedes todos recordarán en esos días que ellos se fijaron el calendario de los mayas y de los aztecas y dejaron que el mundo se iba a acabar más o menos el 21 de diciembre del 2012, y hubo una gran revolución del mundo entero y todo el mundo estaba esperando que iba a pasar, y aún estamos aquí. Harold Camping predijo el fin del mundo en el 2011, el 21 de mayo. Recordarán ustedes que él dijo el Doomsday, que empezó a aparecer flyers y pancartas en muchas partes de los Estados Unidos y en el mundo entero. Muchos dentro de esta iglesia vendieron sus propiedades, regalaron sus casas, hicieron grandes donaciones a este hombre. ¿Y qué pasó? El siguiente día, yo recuerdo que estaba en la iglesia y era un día sábado, precisamente ese 21 de mayo sí, fue el 21 de mayo del 2011, y les dije a todos mis hermanos y les escribí: mañana, el 22 de mayo, los espero en la iglesia para que tengamos nuestra acostumbrada reunión. Y efectivamente eso sucedió. Fue más segura esa palabra. Así que no sé cuándo será la próxima fecha que otros le van a poner a la venida del Señor, pero que este sea simplemente un ejemplo de cuán importante es escudriñar las Escrituras, iglesia. Lea la palabra de Dios, no solamente acepte lo que yo le enseño como pastor o maestro de la iglesia, sino que usted también tómese el tiempo y haga su tarea, sea como los hermanos que dicen en el libro de los Hechos de Berea, que escuchaban al apóstol Pablo enseñar, pero ellos iban a la Escritura y comparaban y se aseguraban que su palabra fuera conforme a lo que él estaba enseñando, y ese es su deber, esa es su responsabilidad. Y yo como pastor voy a darle una palabra que creo es la palabra que Dios me guía a enseñarle para que usted crezca y sea formado como un hombre y una mujer madura en la vida cristiana. Pero es muy importante que usted entienda que no es suficiente ello, sino que usted también debe meditar en las Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 6 y versículo 39. Mateo 24:36 dice: del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Escuche esto: ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Creo que este versículo muy claramente nos afirma lo que Jesús dijo con respecto a su venida. Así que no pierda más el tiempo y no ande escuchando a más personas dándole fechas que ni el mismo Señor le ha entregado a nadie. Es un misterio, y Él simplemente espera que usted y yo vivamos cada día con la expectativa de que el Señor Jesucristo podría venir en este mismo día, en esta misma hora, aún incluso antes de que esta reunión se termine, podría ser la venida del Señor.
Y la pregunta es, ¿está usted preparado para encontrarse con el Señor? ¿Está usted listo si este fuera el día que Cristo retornase? Es importante que nos preparemos. En este pasaje el apóstol Pablo nos muestra dos cosas muy importantes que tenemos que tener presente. Dos condiciones preceden a la venida del Señor. Y Él les dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por supuesto, para ellos esta palabra era una palabra rema en ese entonces, porque eran simplemente un par de años después de la muerte de Jesús. Pero nosotros, esta generación que ha vivido 2 milenios, ya podemos estar seguros que nosotros sí estamos muy cerca de la venida del Señor, no solamente por esta relación de tiempo y espacio, sino por todo lo que nosotros estamos viendo que sucede en el mundo entero y en todo lugar, que nos afirman y nos confirman que la venida del Señor está a las puertas. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que aquí están las dos condiciones que usted y yo debemos poner mucha atención. Son dos señales claramente estipuladas en la Escritura. Se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y tiene que empezar un tiempo de apostasía. Y hablemos de la apostasía como primero de estos dos elementos con respecto a la venida de Jesús. ¿Qué es apostasía? El diccionario nos define de la siguiente manera esta palabra. Apostasía significa apartarse, volver atrás, recaer. Por apostasía se entiende el rechazo o renuncia a la propia religión o creencia. Y le pregunto a usted, ¿cuántos de los que caminaban contigo hoy ya no están aquí? ¿Cuántos de los que llevan tiempo en la vida cristiana, 15, 20, 30, 40 años, si haces un pequeño recuerdo del sitio donde te congregabas, el pastor que te enseñaba la palabra, los hermanos que se reunían semana tras semana a predicar, y tratas de hacer memoria, y de pronto algunos de nosotros incluso tenemos relación con muchos de aquella época? ¿Cuántos de esos todavía permanecen dentro de la iglesia fielmente? ¿Cuántos de aquellos siguen viviendo una vida con la expectativa de la venida del Señor? ¿Cuántos todavía conservan en sus vidas y en sus corazones el temor del Señor? Y nos daremos cuenta cuántas personas han pasado por las iglesias, entrado y salido. Yo he estado en algunas congregaciones y he visto muchas personas estar en la iglesia, mucha devoción, mucho canto, mucha pasión y alabanza, pero esa pasión dura muy poco tiempo. Pasan las pruebas, pasan los años, empezamos a crecer y con facilidad empezamos a desmoronarnos, a apartarnos. Esto es lo que significa apostasía: apartarse, volver atrás, recaer. Se entiende el rechazo, la renuncia a la iglesia. ¿Cuántos que eran cristianos, que caminaban al lado tuyo, que predicaban la palabra, que enseñaban y hacían tantas cosas, hoy no caminan, y algunos de ellos se han convertido en apóstatas, rebeldes, e incluso hombres que se levantan contra la iglesia y contra el Señor, dudando y tratando de dañar y destruir la fe de otros? ¿Qué significa eso? Que esa es una clara muestra de que vivimos tiempos de apostasía. Al igual que los que vivió la iglesia primitiva, hoy nosotros vemos aún muchas más, y más adelante veremos algunas de esas razones. Hebreos capítulo 3 y versículo 12 dice de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y repito una vez más: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Primera de Timoteo,
capítulo 4, y desde los versículos 1 en adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que en estos tiempos, espíritus que se han levantado, han desviado, han distraído a las personas y las han alejado del camino verdadero. Muchas personas hoy están predicando incluso cosas contrarias a lo que la misma dice la Escritura, nos muestra en su palabra. Algunos que hablaban de vivir en cierto estilo de vida cristiano, hoy practican cierta clase de cosas y hacen cosas que aún nosotros ni siquiera lo alcanzamos a entender. Y recuerdo hace algún tiempo, cuando por la oportunidad que Dios nos permitió, estuvimos en una congregación muy grande y muy preciosa, y estuvimos en la reunión y estábamos en el servicio muy contentos, pero en la mitad del mismo servicio dentro de la iglesia, el coro de la iglesia, los jóvenes que estaban ministrando la presencia del Señor, hicieron como un pequeño intervalo y en plena reunión empezaron a tocar, a interpretar 2 canciones de Michael Jackson en medio de la iglesia. Y yo quedé totalmente sorprendido, no podía entender qué tenía que ver lo uno con lo otro, qué tenía que ver los coros que nosotros alabamos al Señor y después nosotros empezar a escuchar música de Michael Jackson. Pregúntese usted, ¿qué pensará Dios de muchas prácticas que ahora se ven en muchísimas iglesias y que nosotros pensamos que somos de mucha mente abierta, y muchas prácticas que ahora nosotros hace mucho tiempo condenábamos y ahora las aceptamos con los brazos abiertos? Por supuesto que es una gran señal de la apostasía y cómo nuestros corazones han perdido la pasión, se han endurecido, se han enfriado, y por lo tanto muchas veces llamamos a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno. Algunas de las señales que creo yo podemos sacar de lo que está sucediendo en estos tiempos son algunas de estas. Primero, ¿qué es esa apostasía que vivimos en estos tiempos? La vida frívola de muchos de los cristianos. Segundo, la pérdida y el interés por vivir una vida en santidad, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Tercero, la naturalidad con que se practica incluso el pecado dentro de la misma iglesia. El desprecio que tienen muchísimos por la sana doctrina, porque la Biblia dice que llegará el tiempo que muchas personas, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y me pregunto yo, ¿cuántos simplemente siguen a una persona porque los entretiene, les gusta, les hace reír y les cuenta historias bonitas y todos salen contentos y todo eso? Pero muchas veces dentro de muchos mensajes ni el Señor se menciona, ni la Biblia se utiliza, porque ya no es necesario. Hemos cambiado la dinámica, la presencia y la doctrina tan fundamental para la iglesia, para que por ella podamos nosotros crecer, podamos aprender, podamos ser instruidos. El materialismo dentro de la iglesia, entre los miembros y los ministros de la iglesia, el alarmante número de divorcios, adulterios y cosas semejantes aún entre los mismos ministros, la sustitución de la palabra del Señor por mensajes de motivación, de prosperidad, etcétera, la pérdida de los valores, las herejías destructoras que han sido encubiertamente introducidas dentro de la iglesia, los matrimonios incluso entre personas del mismo sexo, donde iglesias han aceptado, y aún en este tiempo, como nos dimos cuenta, este alto jerarca de la iglesia tradicional también le ha dado un voto de aprobación a este tipo de reuniones. Y déjenme decirles y aclararles una cosa:
nosotros en este ministerio amamos y oramos por todas aquellas personas que tienen estos conflictos de identidad con su área íntima y su área sexual. Y queremos que vengan a la iglesia para que escuchen lo que Dios dice de ellos. Pero una cosa es amarlos y quererlos, y otra cosa es comprometer nuestras creencias y simplemente renunciar y arrancar páginas de la Escritura para atraer personas a las congregaciones. Eso sí no lo vamos a hacer, porque algún día nosotros, los pastores, los ministros, los maestros, tendremos que darle cuenta a Dios por las almas, por la condición de sus vidas. Y si nosotros no les advertimos, no les enseñamos, si yo viera al impío cometer un pecado y tú no le molestares, dice la palabra, el impío morirá por su pecado, mas su alma demandaré de ti. Es nuestro deber llamar las cosas por su nombre. Es nuestro deber decirle a las personas lo que la Biblia dice y no lo que el mundo dice, lo que la psicología dice, lo que la sociología trata de decirnos y lo que el humanismo ha tratado de meter dentro de la congregación y de la iglesia. Segundo, el primer aspecto dijimos que era la apostasía. La segunda condición que vio el apóstol Pablo para que el Señor se materializase, se hiciera presente en este tiempo, era que tendría que aparecer el hombre de pecado. Y mucho se ha tratado de decir con el deseo de identificar a este hombre que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Sabemos que a través de la historia muchos hombres se han levantado, hombres perversos, hombres con gran poder y autoridad de diferentes partes del mundo, que le han hecho gran mal a la humanidad. Pero aunque se hayan levantado hombres con el espíritu y el poder similar al del anticristo, aún debemos entender que estamos hablando de un hombre de manera especial que tendrá ciertas características que la Biblia nos muestra, y que no simplemente podemos acusar a cualquier persona de ser eso, aunque muchas personas en nuestros tiempos y en el pasado han hablado y han actuado con el espíritu del anticristo. Un día el diablo enviará a su hombre, así como Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo. El diablo va a llevar y entregar todo su poder a una persona. En la Biblia se le conoce como el anticristo. La Biblia lo describe de varias maneras, se utiliza diferentes nombres. A Daniel lo llama el cuerno pequeño, un cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 8 versículo 3 lo llama el rey altivo de rostro. Daniel capítulo 11 versículo 21 lo llama el hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El rey que hace su voluntad lo llama Daniel 11:36, dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todos, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Así que estamos hablando no de cualquier persona, no de aquella persona que se ha levantado simplemente con el deseo y el anhelo de destruir y causar mal entre las personas, asesinando y cometiendo toda clase de homicidios y genocidios. No, estamos hablando de un hombre cuyo origen es satánico, cuyo principio es diabólico, un hombre que tendrá el poder y la autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos, un hombre que su interés era destruir al pueblo del Señor, pero aún más levantarse contra el mismo Dios. La Biblia lo llama la bestia. ¿Cuál es el carácter de este hombre? La Biblia lo llama en nuestro pasaje el hombre de pecado.
muy profundamente en su ser está el cometer pecado, es la esencia de toda causa de rebelión. Él tendrá en su corazón el pecar, pecar y pecar. La Biblia lo llama el hijo de perdición. Así como Jesús era la manifestación corporal del Hijo de Dios, el hijo de perdición será la manifestación del poder satánico, cuyo advenimiento, de acuerdo a este pasaje, es por obra de Satanás. El inicuo es un hombre que opera sin la ley del Señor. Aún estamos por ver un personaje como estos. Un hombre que se levantará como un estratega militar, un gran politólogo, un hombre con mucha experiencia que tratará de causar el impacto y atraer la atención de todos los moradores de la tierra. Las personas se volverán a esta persona y lo mirarán como una esperanza para un tiempo difícil, para un mundo que anda revuelto en medio de guerras, en medio de pandemias, en medio de catástrofes. Se levantará un hombre que traerá las falsas esperanzas y expectativas de traer un mundo mejor, pero nosotros sabemos que ese hombre no será el hombre que traerá esa bendición, sino al contrario, será un hombre que va a sumergir las personas en peores maldades, en peores condiciones, y los llevará a la misma muerte y al mismo infierno a través de este plan engañoso que tramará en su tiempo. ¿Cuál es el propósito de este hombre? El propósito de él, como dice este pasaje, oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Prohibirá adorar a otro que no sea a él mismo. Este hombre va a reclamar toda esa autoridad, va a presumir delante de todo el mundo, por supuesto, haciendo creer y demandando la adoración. Así que no cualquier persona califica para esto, porque a pesar de que ha habido hombres que se han levantado, muchos de ellos simplemente han impactado ciertas áreas, ciertas naciones, pero ese de manera especial y basado en los medios que hoy tenemos, va a ser una persona que mundialmente va a captar la atención. Tenemos los medios de comunicación, los medios de televisión, las redes sociales, de donde pasa una cosa en este lugar, el planeta entero ya se puede dar cuenta. Así que para esa profecía era necesario que viviéramos los tiempos que hoy vivimos, donde todo el mundo se entera de lo que pase, no importa donde nos encontremos. Aún en el lugar más recóndito, las personas sabrán quién es este hombre, cuyo interés, cuyo anhelo será de manera especial destruir al pueblo de Dios, a la nación judía, y por supuesto en medio de eso arrastrará multitudes y millares de personas de todas las naciones del mundo. Apocalipsis 13:6 dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. No será cualquier persona, tenía una boca que hablaba grandes cosas, que impactaba, que tenía una elocuencia asombrosa, una manera de cautivar y robar los corazones, a tal punto que muchos serán despertada la admiración e incluso se postrarán. Aún lo vemos en nuestros tiempos. ¿Cuántos en estas naciones? Adolfo Hitler, cómo movió multitudes de personas y masas y naciones para cometer la masacre de cerca de 50 millones de personas simplemente en el siglo pasado. Pero aún este hombre, con todo lo que hizo, no va a alcanzar a tener toda la autoridad, el poder y el alcance que tendrá el anticristo. Sus métodos: dice la Biblia que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Sus métodos serán el engaño, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no obedecieron el amor de la verdad. Y quiero que tengan mucho cuidado, y por ello es tan importante que, aunque nosotros creemos en las señales y en los milagros que hoy Dios puede estar haciendo en medio de su pueblo, debemos ser cuidadosos, porque muchas cosas hoy vemos y aún el diablo tiene poder para hacer milagros. Recordemos que Moisés tuvo que enfrentarse a los falsos sacerdotes de Faraón, y él hizo milagros en presencia de Faraón, pero estos falsos hombres, también adivinos, también hicieron falsos milagros.
Y aún muchos tiempos, en nuestros tiempos hay personas que le oran a diferentes clases de ídolos, que los engañan, que los desvían, sabiendo que detrás de esta idolatría y de este engaño, la Biblia enseña, hay demonios. Muchas personas adoran imágenes y cosas que finalmente los van a llevar a la destrucción, porque simplemente son cosas que nos están alejando del camino verdadero, de la palabra del Señor y del único Dios verdadero. Y esto nos lo confirma la Escritura de muchas maneras, pero quisiera darles un pasaje más en Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 11 al 13 dice: el falso profeta hará que fuego descienda en presencia de los moradores de la tierra y hace que todos adoren a la bestia, es decir, al anticristo. Así que esta será una trinidad satánica y diabólica. Así como nosotros los que creemos en Jesús, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en ese tiempo una trinidad diabólica se levantará, que será Satanás, el anticristo y el falso profeta, que será el brazo religioso que este hombre utilizará para mover las masas, haciendo milagros de tal manera que tendrá el poder para imitar el milagro que Elías, un profeta verdadero de Dios, hizo en el pasado, haciendo descender fuego hace más de 3.500 años. Pero en nuestros tiempos, ¿cuántos doblarán sus rodillas y se humillarán delante de un hombre que en este tiempo tenga el poder para hacer descender fuego del cielo? Si hoy muchos con una simple sanidad son engañados, ¿cuántos serán engañados cuando un hombre como estos haga una señal de este tamaño? Pero hoy, a usted que me está escuchando, a usted, iglesia, que Dios le está hablando, Dios se le está advirtiendo y le está diciendo: cuando usted vea eso, es tiempo de que se prepare, porque una de dos: o el Señor ya vino y usted no se dio cuenta, o dos, será demasiado tarde para salvarse por los medios de la gracia que el Señor ha estado ofreciendo durante más de 2000 años. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. No sabemos qué va a pasar mañana, pero hay un elemento importante que tenemos que sacar en este momento. Hay algo que lo obstaculiza. ¿Qué es lo que lo obstaculiza? Hay uno que estorba para que este poder de las tinieblas, el anticristo, se manifieste en esta misión diabólica. La Biblia dice en este pasaje: solo quien al presente lo detiene, hasta que a su vez desaparezca de en medio de él. La razón por la que nosotros en este momento, porque la Biblia nos dijo en este mismo pasaje que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así que el espíritu del anticristo y los mundos y las naciones y los reinos se están preparando para ese momento, para entregarle todo el poder y la autoridad a este hombre. Y ya está en acción, pero hay algo que le impide que se manifieste de manera más clara, donde las personas lo reconozcan. Y hay algo que le está estorbando a este hombre. ¿Quién es él? ¿Quién es el que le está obstaculizando? No es un sistema, no es un partido, sino una persona. Y tiene que ser única y exclusivamente alguien divino, alguien poderoso que tenga esa autoridad para detenerlo. ¿Y quién más? Si no es el Espíritu Santo, que está luchando con los hombres para llevarlos a los pies de Cristo y a la par de la iglesia, fortaleciendo y clamando a Él, por Él. El Señor Jesús no nos dejó solos, nos dejó una compañía, una preciosa compañía, que es la tercera persona de la Trinidad, que trae grande bendición para nosotros. Y aunque muchos de nosotros lo ignoremos y no nos demos cuenta y lo apagamos y lo entristezcamos, e incluso algunos lo afrentan y blasfeman en contra de él, es la preciosa presencia de su Espíritu que habita en la iglesia y que es la luz que aún está reflejándose en el mundo entero, y que lo hace a través de la iglesia, a través de su mover espiritual. Todavía hay esperanza. Es ese intercesor, es ese paracletos, ese ayudador que Dios ha colocado a interceder por nosotros cuando no sabemos, y que intercede en este tiempo aún más por toda la iglesia, para que se prepare y para que se aliste, y clama aún por todos aquellos que todavía no conocen del Señor, esperando el último de aquellos hombres que será escogido antes que empiece a funcionar todo
todo esto que el enemigo ha preparado para este tiempo. ¿Cómo hace este trabajo el Espíritu de Dios? Lo hace a través de abrir nuestros ojos, los ojos de todas las personas, de los pecadores, para que vean su necesidad, conduciéndolos a la verdad y descubriendo, por supuesto, las artimañas del enemigo. Es el Espíritu Santo que el Señor envió para la iglesia, para ayudarnos y para conducirnos y guiarnos a toda la verdad. Y por ello es importante que usted se asegure que el Espíritu Santo sea parte de su vida, pues el apóstol Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Usted necesita el poder y la presencia del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana en victoria. Usted necesita la presencia del Espíritu Santo para vivir una vida agradable a Dios, y usted necesita el Espíritu Santo para prepararlo para encontrarse con el novio el día en que Él retorne. ¿Cuándo será que este obstáculo va a ser removido del medio para que todo este reino del terror empiece a funcionar? De cierto, cuando la iglesia sea quitada, como dice en Tesalonicenses, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mi estimado hermano y amigo que me está escuchando, déjeme decirle que si en estos tiempos, cuando existen tantas iglesias y tantas denominaciones en el mundo entero de sana doctrina que siguen predicando al Señor Jesucristo y a este crucificado como el único camino al cielo, si todavía hay hombres y mujeres que doblan rodilla, claman y oran e interceden por esta nación que se está descomponiendo, si todavía hay una iglesia que es la sal y la luz del mundo, que trata de influenciar con bendición, con santidad, con sabiduría, con consejo a este mundo entero, ¿qué será de este mundo y en qué profunda oscuridad se sumirá el día en que el pueblo del Señor y el Espíritu Santo que habita en la iglesia sea levantado y llevado a la presencia de Dios? No me imagino yo la oscuridad que vivirá el mundo entero. No me imagino el peligro y el terror que se vivirá, porque si ahora con una iglesia que intercede, que clama, que hace lo que hace, el mundo está como está en estos tiempos, ¿qué será de este mundo el día en que su pueblo ya más no esté? Será como el día en que Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, cuando Dios dijo: estas dos ciudades que han llegado me han colmado. Y Dios utilizó al padre Abraham para interceder por ellas, y la Biblia dice que si hubieran 50 hombres, se le preguntó a Abraham a Dios, y él le dijo: Señor, ¿destruirías estas ciudades si tan solo hubieran 50 personas justas? En estas dos ciudades no serán destruidas. Pero él sigue hablando con Dios y le dice: si hubiesen 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. Y la Biblia nos enseña que no hubo 10 justos en estas dos ciudades, y por eso fueron destruidas. El día en que Dios levante a su iglesia, donde están los justos que están clamando día y noche por este mundo, ya no habrá nada que impida que el reino del terror, que el anticristo se manifieste en toda su potencia, y todas sus artimañas empiecen a ser desarrolladas en ese mismo instante. En ese instante empezará el conteo regresivo a la segunda venida del Señor, porque antes de que Él se manifieste, la iglesia habrá sido levantada y reunida al Señor Jesús en el rapto. Los versículos 10 y 11 dice: y con todo engaño de iniquidad. Estas son esas consecuencias que se verán en ese tiempo por no haber escuchado la palabra, y que aún nos estamos viendo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuche esto: engaño para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A cuántos de los que me están escuchando Dios les ha venido hablando por tanto tiempo? ¿Cuántas veces ha escuchado usted el mensaje de salvación y usted ha hecho caso omiso?
¿Cuántas veces Dios le ha hablado a través de circunstancias, de su esposa o de su esposo que sea cristiana, de sus mismos hijos que de pronto llegaron a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha encendido en televisión, ha escuchado a un predicador dando un mensaje de salvación e invitándolo a que llegue Cristo a su vida? O usted que de pronto este día lo está escuchando por primera vez, hoy yo le hago un desafío para que acepte al Señor Jesucristo y no sea confundido y engañado por este tiempo, porque aquí dice la Escritura: a todos aquellos los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, cansado de esta situación, de este rechazo abierto al sacrificio de Jesús, dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que escucharon 1, 2, 20, 100 veces mensajes y palabras del Señor, hicieron caso omiso de todo lo que el Señor les decía. Aquellos que escucharon y vieron las lágrimas de predicadores, de hombres que murieron predicando, y ellos endurecieron sus vidas. Va a llegar el tiempo de que van a aceptar una mentira como verdad, que van a aceptar al anticristo como el Cristo, y se van a enfrentar también a un Dios cargado de ira por la desobediencia de ella. Será la primera consecuencia que ellos, ¿cuál será su fin? ¿Cuál será el fin de este hombre? No permanecerá para siempre. No todo permanecerá con el anticristo como el anticristo planea. Finalmente, algún día, este hombre tendrá que encontrarse con Dios y recibir su paga por su extravío. La Biblia dice en este pasaje, en el versículo 8, dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, escuche, el Señor, ningún hombre podrá hacerle daño a este hombre debido a su poder, a su autoridad, al cuidado que tendrán muchos de él. Puede rodearse de quien se rodee, pero hay alguien al que él no podrá evitar. Y dice la Biblia aquí: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El Señor lo matará con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Algún día este hombre y todos aquellos que le adoren y lo sigan, aquellos que fueron marcados con el número 666, ya sea en la frente o en su mano, que en este tiempo se está hablando mucho y se habla que incluso es esta vacuna que se está creando para enfrentar esta pandemia. Déjeme decirle que esta no puede ser, porque es un sello evidente que tendrá un número o el nombre, el equivalente al nombre de este hombre, donde las personas que se coloquen esta marca en su frente hablan de que aceptan y que razonan y que confiesan el credo de este hombre, y los que se la coloquen en su mano lo van a poner en acción. No será simplemente una vacuna como se está hablando en este tiempo, es mucho más que ello. Pero déjenme decirle que todos aquellos que reciban esta marca perderán para siempre su vida y serán condenados con este hombre. Verán algún día al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Aquellos que lo admiraban y se postraron de él diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Van a tener su respuesta. Apocalipsis 17:14 nos dice a nosotros de manera preciosa: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Este hombre preparará un ejército gigantesco con la intención, el deseo de destruir la nación de Israel, que ha sido el objetivo y el intento del diablo durante muchos años, y que lo trató de hacer a través de Hitler, pero no lo logró. Pero déjeme decirle que todavía viene un hombre, un estratega militar, un politólogo, un hombre con capacidad y autoridad para hablar, que va a tramar nuevamente lo mismo contra esta nación, y cuando se enfrente a esta nación no se dará cuenta que se va a enfrentar al mismo Dios, y la Biblia dice: peleará con él, pero el Cordero lo vencerá y lo destruirá en ese día con el resplandor de su venida y con el poder de su palabra. Aún es tiempo, estimado hermano y amigo, de encontrar ese día de salvación. Hoy yo te vuelvo a hablar y te desafío. Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios te está diciendo: prepárate.
Basta ya de jugar al cristiano. Basta ya de sentirte muy cómodo en ese club que tú llamas iglesia. Basta ya de seguir creyendo que viviendo como vives, una vida totalmente disensión, apartado del Señor, es suficiente para alcanzar la vida eterna. Es necesario, la Biblia dice que el juicio comience por la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Romanos capítulo 13, el versículo 12 dice: la noche está avanzada ya y se acerca el día, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Permítanme orar y pedirle al Señor que Dios no solamente nos dé la fortaleza, sino el deseo y el anhelo de empezar a vivir una vida agradable a Dios. Si usted ya ha aceptado al Señor, siga preparándose, siga alistándose para esa venida. Si usted no lo ha hecho, hoy yo lo invito para que lo haga. Hoy yo lo desafío para que lo haga. Y si de pronto tú lo hiciste algún día, pero te apartaste, hoy yo te invito para que te reconcilies con Dios, le pidas perdón y sigas caminando. Aún es tiempo. Hoy Dios nos ha hablado, hoy Dios nos está advirtiendo y nos está preparando para su venida. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque nuestras vidas no se cansan de recibir la instrucción y el consejo que existe en tu palabra para nuestro crecimiento, Señor. Si hasta este tiempo hemos sido descuidados, Señor, y no hemos profundizado en tu palabra, y no hemos echado raíces, y no hemos sido instruidos lo suficiente, hoy nosotros te pedimos perdón y queremos que tú nos sigas hablando. Señor, háblanos y dirígenos y muéstranos a través de tu Espíritu la verdad en la Escritura, y permite que en este día venga esa convicción al corazón, que venga en las vidas la fortaleza y el anhelo nuevamente de encender esa llama que se había apagado. Y por aquellos, oh Dios, que se han enfriado, por aquellos que se han apartado, Señor, por esa iglesia que aún duerme profunda, hoy yo oro, Señor, para que la despiertes de ese gran letargo, Señor, oh Dios, en que se encuentra su vida. Y te pido, levántala, Señor, y avívala y permite, oh Dios, que esta iglesia se prepare para ese gran momento. Oro por cada uno de tus hijos. Oro por aquellos que no te conocen. Oro por los que están caminando, Señor, oh Dios, y que luchan día a día por vivir vidas agradables, Señor, que tú les llenes de la fortaleza, de la gracia y de la presencia tuya. Y por aquellos que no te conocen, hoy yo te pido, Espíritu Santo, trae convicción sobre sus vidas y la disposición para empezar a caminar contigo. Estimado amigo que me está escuchando hoy, repita conmigo esta oración y reciba al Señor Jesucristo y la vida eterna. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día entrego mi vida, entrego mi corazón. Te pido que me limpies, te pido que me llenes de tu presencia. Lávame en tu sangre preciosa y borra todas mis maldades y todas mis rebeliones. Escribe mi nombre, Señor, y no permitas que de este libro jamás sea borrado. Y el día en que tú, Señor, decidas llevarme a tu presencia, acuérdate, Señor, de esta oración que te reconocí públicamente, de que tú eres el Dios y el Salvador de mi vida. Amén. Si usted, estimado amigo, hizo esta oración, déjenos saberlo, envíenos un mensaje, estaremos orando por usted, dándole algunos consejos importantes para empezar a vivir su vida cristiana. Iglesia, que el Señor Jesús bendiga sus vidas, Jehová bendiga y guarde sus corazones, Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor ponga sobre ustedes su paz e ilumine todos los días su vida, su familia y todos en sus hogares. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.